un comentario o algo que quieran decir sobre lo que llevamos ya de encuentros, casi 8, 9 más bien, o 10. Bueno, entonces podemos comenzar a compartir con nuestro tema. Hasta el momento, entonces, el recorrido que hemos hecho, nos hemos centrado, si se han dado cuenta, le dedicamos bastantes sesiones al tema del reino de Dios, desde presentar un poco qué significaba, cómo podemos entender cuál era el contenido de ese término para Jesús, a partir de parábolas, de sus acciones, de los destinatarios de ese anuncio. Y el día de hoy vamos a ver entonces qué respuesta genera. Bueno, hace 8 días hablábamos del grupo, el movimiento que se forma en torno a Jesús, y lo veíamos también desde las categorías sociológicas de movimiento, tratando de entender cuál era la naturaleza de este grupo que estaba en torno a Jesús. El día de hoy entonces vamos a ver dentro de los grupos de poder que había en Palestina, especialmente en Galilea y en Jerusalén, cuál es la respuesta que va a generar este mensaje de Jesús. Y vamos a ver que va a tener leemos los evangelios y hay una constante confrontación con estos grupos de poder y autoridad. Pero vamos a ver por qué, en qué consiste esa confrontación. ¿Ustedes podrían recordar ahora cuáles son los grupos principales opositores a Jesús que encontramos en los evangelios? Escribas y fariseos. Saduceos. Saduceos, ¿algún otro? Fariseos. Fariseos, sí. El Sanedrín. Los escribas. Los escribas. ¿Algún otro? Los procuradores romanos. El procurador Pilato. romano, que es Pilato, y que es el poder Herodes. romano. Herodes también, su partido. Muy bien, serían esos los principales grupos con los que nos vamos a encontrar en los evangelios que tienen relación con Jesús. Primero que nada, hay que darnos cuenta que estamos hablando, al hablar del judaísmo del siglo I, en tiempos de Jesús, por lo menos en la primera mitad del siglo I, nos topamos con un judaísmo que es diverso y plural. Es decir, no podemos decir que hay un judaísmo con una doctrina cerrada y una comisión de la doctrina de la fe que se encarga de decir tú eres judío o tú no eres judío, sino que dentro del judaísmo hay diferentes interpretaciones de la ley, diferentes escuelas, diferentes grupos que podemos llamar sectas en el sentido de que son judíos, pero no se han separado, sino que son un grupo interno del mismo judaísmo. Y algunos de estos grupos son los saduceos, que estaban formados por sacerdotes, los fariseos, los esenios, los mismos discípulos del Bautista. Entonces vemos que el judaísmo en este momento es bastante plural, admite diversidad. Y dentro de esta diversidad no es solamente la interpretación de la ley, que es muy importante, también la interpretación de las tradiciones de los antepasados, pero sobre todo posiciones políticas. No todos los judíos tienen las mismas posiciones políticas. Veremos que los saduceos son más afines al gobierno romano, mientras que los fariseos están en contra de ese gobierno, pero tienen una disidencia discreta y callada. No se enfrentan directamente. Los esenios serán un grupo de fanáticos del desierto que buscan enfrentarse directamente con los romanos, y habrá otros grupos que definitivamente su confrontación será militar, política y bélica. Entonces está esto, ¿no? Es como un abanico el judaísmo en ese momento. Por eso cuando surge el grupo de Jesús, pues no les causa tanta extrañeza, ni lo excomulgan, ni le dicen tú ya no eres judío, sino que aceptan su grupo dentro de todo el panorama amplio que había de judaísmo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver entonces que hay diferentes grupos, diferentes partidos dentro del judaísmo que conviven en paz, pueden incluso dialogar, cuestionarse unos a otros y no hay ningún problema. No dejas de ser judío por no pensar lo mismo que yo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque surge entonces la pregunta, ¿por qué condenan a Jesús? Si el judaísmo es tan amplio, tan abierto, si el judaísmo admite diferentes interpretaciones de la ley,
incluso diferentes interpretaciones de las tradiciones de los padres. ¿Cuál es la razón por la que condenan a Jesús? Si nos acercamos a los evangelios, vamos a ver que hay diferentes respuestas. Algunos van a decir que es directamente por la acción profética que realiza Jesús en el templo. Otros, como Juan, dirán que es por proclamarse el Mesías. Todas ellas son interpretaciones de los evangelios que responden a sus intereses teológicos. ¿Por qué? Porque hubo en el tiempo de Jesús varios contemporáneos suyos que se proclamaron Mesías y nunca fueron ejecutados por ello, ¿no? No, el que se proclama Mesías no necesariamente es blasfemo ni tiene que ser ejecutado. Se admite, se permite eso, ¿no? Pero se tiene que demostrar con los hechos. Entonces, vemos que parece que lo doctrinal no es lo que condena a Jesús, sino más bien otra cosa, otro aspecto. Por eso es importante analizar estos grupos que van a estar en contra de Jesús. Vemos desde la sociología que todo grupo, que todo líder carismático tiene adversarios, y es que es una forma de entender la realidad y una forma también de polarizarla. Pensemos en los diferentes líderes carismáticos contemporáneos nuestros. Nuestro presidente, Hugo Chávez, Bolsonaro, Trump, no sé, cualquier otro líder carismático que ustedes puedan traer a colación, siempre tiene adversarios, siempre hay blanco y negro, bueno y malo. ¿Por qué? Porque es una forma de simplificar la realidad y que permite cerrar filas en torno al líder carismático. En el caso de Jesús no fue la excepción, también tenía sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios de Jesús? Bueno, lo primero que sabemos es que Jesús tuvo adversarios, eso nos lo muestra los evangelios sinópticos, y vemos que es un núcleo histórico. A pesar de que son también los enfrentamientos de Jesús, muchas veces son relecturas de los evangelistas, tienen un núcleo de historicidad. Se puede descubrir que hay algo detrás que sucedió en la realidad. Es verdad que con los evangelistas hay una tendencia a exagerar los contrastes con Jesús. También se difuminan las diferencias entre los grupos de adversarios. De repente, si uno lee los evangelios, pues no puede distinguir muy fácilmente quién es un escriba o qué es un escriba, un fariseo, un saduceo. Parece que todos son igual, porque lo importante es demostrar o presentarle a los lectores del evangelio que este grupo está enfrentado con Jesús. Como al escritor del evangelio no le interesa tanto detallar la persona del adversario, simplemente lo pone como el que está en contra de Jesús. Pero no nos queda tan claro. Si leen ustedes los evangelios, vamos a ver que no nos queda tan claro quién es quién dentro de los adversarios. Si acaso por ahí presentan los nombres de ellos, pero es lo único por lo que los podemos diferenciar. Y algunos otros detalles, ¿no? Sin embargo, hay también narraciones positivas y diferenciadas. Por ejemplo, uno pensaría que los principales adversarios de Jesús, ¿quiénes son los evangelios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes son los principales adversarios de Jesús? Los fariseos, ¿no? Los fariseos. Casi por excelencia uno piensa que el fariseo es el enemigo de Jesús, es el adversario, es el que está en contra. Yo no sé si Juan el Bautista, dado que era pues un grupo formado que eran seguidores pues y se creía que él era el Mesías. No sé si va por ahí. Ajá. Sí, el grupo de Juan el Bautista también será otro grupo dentro del judaísmo del siglo I, pero parece que no se van a enfrentar tanto con Jesús, porque de hecho Jesús sale de ese círculo, ¿no? Como lo veíamos casi al principio. Jesús en un inicio es discípulo del Bautista, entonces no parece tanto que haya enfrentamiento entre los seguidores del Bautista y los seguidores de Jesús, sino más bien algunos evangelios, por ejemplo Mateo, nos presenta a Jesús enfrentado constantemente con los fariseos. Y si uno piensa, los enemigos de Jesús, los fariseos son los primeros que nos van a saltar. Sin embargo, nos encontramos en algunos pasajes donde hay descripciones positivas de los fariseos. Incluso parece que Jesús es cercano a los fariseos. Y esto nos hace preguntarnos por la historicidad de este dato. Parece que sí es histórico, que sí eran más bien cercanos los fariseos a Jesús. Por lo menos que no tenían una confrontación tan violenta como la presentan algunos evangelios. Esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver cada uno de los grupos. Aquí vamos a ver 4 grupos que nos presentan los evangelios, que son los letrados o escribas, los fariseos, los saduceos y los herodianos.
serán como los principales grupos con los que se va a enfrentar Jesús, en mayor o menor medida. Los primeros grupos que tenemos que ver son A los ver, letrados. una preguntita. ¿Sí? El Sí, sí. hecho, el hecho de, bueno, en los anteriores grupos como judíos diversos, también se podrían catalogar como adversarios. O Algunos, estos que nos estás nombrando aquí adversarios porque es como más fuerte, porque también los saduceos y los otros y los fariseos buscaban la caída de Jesús. sí. Por ejemplo, hay otros grupos, como los esenios que mencionaba aquí, que no aparecen en los evangelios. ¿Por qué? Porque geográficamente estaban ubicados en otro sitio lejano a donde fue el campo de acción de Jesús, ¿no? Mientras que Jesús estuvo presente en Galilea, en la región del lago de Galilea, los esenios se van a ubicar al sur de Palestina, pegados al Mar Muerto, y por lo tanto probablemente no tuvo contacto con ellos. Los que sí nos aparecen, por ejemplo, son los discípulos del Bautista, que llegan a preguntar, a cuestionar a Jesús, los saduceos y los fariseos, sin duda, ¿no? Por eso Jesús no estuvo enfrentado con todos los grupos religiosos, solamente con algunos, especialmente aquellos que se situaban en el poder político y religioso. No sé si Sí, responde. era eso, porque sí, entonces un poco la diferencia sería, o sea, también tiene sus diferencias, pero no tan enfrentados directamente como los que siguen a continuación, que ya son más, un enfrentamiento más directo y donde buscaban más la caída de Jesús. Exacto. Nosotros ahora podríamos hacer la comparación entre el mensaje de Jesús y el mensaje senio, como para hacer un diálogo ficticio entre ellos dos y descubrir sus diferencias, que sí hay bastantes diferencias y son muy importantes. Por ejemplo, los esenios predicaban la pureza ritual, se tenían que purificar las manos varias veces al día. Jesús está en contra de que se segregue a las personas por cuestiones de pureza ritual y de tener que lavarse las manos y demás. Los esenios tienen una visión totalmente negativa del mundo exterior. Jesús parece que no la tiene tanto. Entra en relación en alguna medida con algunos extranjeros, pensemos en la Sirio-Fenicia o en algunos otros, ¿no? Otra distinción, por ejemplo, bueno, vivían en comunidades aparte, salían del mundo para hacer comunidades, algunas mixtas, algunas únicamente de hombres, pero Jesús nunca llama a salir del mundo, Jesús llama a transformar desde dentro y desde la realidad. Entonces, son algunos de los elementos que podríamos poner a dialogar para ver cómo esa diferencia, pero propiamente en el Evangelio no nos habla que se hayan enfrentado estos grupos, ¿no? Solamente son algunos muy, muy claros y que tienen un poder e importancia política dentro de Palestina. Entonces, vamos a ver los primeros, que serían los letrados, o como le conocemos más, los escribas. En el Nuevo Testamento en griego les va a llamar gramateus. ¿Qué son los gramateus? Bueno, son funcionarios que pueden redactar documentos. A ver, permítanme tantito. Son los funcionarios que pueden redactar documentos. Y uno dirá, bueno, pues eso no es tan importante, ¿no? O cómo alguien que escribe constituye un grupo con influencia. Bueno, estamos hablando de una sociedad en la que el analfabetismo es muy grande, un elemento que condiciona a la sociedad. Y entonces el saber leer y escribir, pues te da una cierta posición. ¿Por qué? Porque te puedes convertir en un amanuense de aldea, es decir, el que escribe las cartas para comunicarse hacia el exterior de todo el pueblo. Entonces tengo mi mesita en el centro del pueblo, van a pedirme que les escriba sus cartas para el primo, para el pariente o para hacer algún trámite y las envío al exterior. Yo soy prácticamente el puente, el que comunica al exterior con la comunidad con el exterior, ¿no? Es un papel muy importante. O también puede ser el escribano de la corte, aquel que igual por sus capacidades de escritura, de leer y de redactar, puede tener un puesto dentro de la corte del rey.
Entonces, como ven, pues no es menor su cargo. Tienen mucha importancia, pero además dentro del judaísmo adquieren todavía más importancia, una importancia religiosa, porque recordemos que para el judaísmo la escritura es muy importante. Las sagradas escrituras contienen la misma palabra de Dios. Entonces ellos no solamente escriben y leen, sino que además estudian la palabra y la interpretan. Tienen, además de la función de, válgase la redundancia, de funcionarios públicos, además de eso también tienen una función religiosa. Son aquellos encargados de estudiar y enseñar la palabra de Dios. Son docentes. Vamos a ver unas figuras históricas al respecto. El paradigma es Esdras, aquel experto en la ley de Moisés, pero también en Eclesiástico 38:27, Jesús ben Sira va a situar a los letrados, a los gramateus, en la capa de la sociedad, en la capa superior de la sociedad. Por lo mismo que les digo, saber leer y escribir en un contexto de analfabetismo como el que se encontraba Palestina, pues es un privilegio, ¿no? Y además te abre muchas puertas. Sin embargo, entre los rabinos de contemporáneos a Jesús y un poco posteriores, vamos a ver que no se trata de un grupo cerrado ni unificado. Más bien son diferentes personas que ejercen un mismo cargo, una misma función, pero que no están conformados en un partido, aunque tengan influencia dentro de la sociedad. Esto va a contrastar con la imagen que nos presenta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los letrados o escribas sí son un grupo, pareciera que son un grupo unido, uniforme, como si fueran un cierto gremio, y además van a contrastar con Jesús. Tienen por ahí la Biblia, podemos ver Marcos 1:22. ¿Alguien que la tenga a la mano? Marcos, ¿qué, perdón? 1:22. A ver, la leo. ¿Mm? Dice, la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces hay este contraste entre Jesús y los letrados o los maestros de la ley o escribas, que son aquellos que enseñan, que tienen este papel de interpretación de las escrituras, y sin embargo lo que nos dicen los evangelios o este contraste es entre la actitud de Jesús y la actitud de ellos, ¿no? Vamos a ver también otras diferencias entre Jesús y los letrados. Jesús discute temas doctrinales con ellos. Está en juego, cuando Jesús se pone a discutir con los letrados, está en juego su autoridad docente, su capacidad para enseñar. Porque Jesús viene de un ambiente rural, un ambiente sencillo, modesto, y probablemente era analfabeta o no tenía pues las cualidades propias de un maestro de la ley, ¿no? Recordemos que está muy claro cuál era el oficio de Jesús. Jesús era tectón, era constructor, era albañil, no era maestro de la ley. En Marcos 12:28 vemos que hay también letrados simpatizantes de Jesús. Es decir, tampoco no es como una posición cerrada o fija la de los maestros, sino que algunos parece que son simpatizantes incluso de Jesús. Sin embargo, esto lo presenta Marcos, sin embargo, Mateo y Lucas lo interpretan como una intención hostil, ¿no? En Mateo 8:19 hay letrados deseosos de seguir a Jesús. Con esto mismo que les digo, no parece que sea un bloque homogéneo que toma decisiones en contra o a favor, sino más bien parece que son un grupo que de repente es afín a la misma perspectiva de Jesús. En los relatos de la pasión, los letrados tienen un papel en el Sanedrín. ¿Por qué? Porque fungen o tienen un papel importante dentro de la sociedad. El Sanedrín es el senado de la aristocracia en Jerusalén. Es el senado por el medio del cual van a gobernar Palestina, los judíos, y que van a estar presentes ahí los aristócratas, los sacerdotes, los fariseos, algunos de los fariseos,
y la demás aristocracia jerosolomitana. Eh, el documento Q nunca habla de letrados, sino de doctores de la ley, nomijoi, le va a llamar la fuente Q, el documento Q. Entonces vemos que su presencia está también bastante avalada dentro de las fuentes cristianas. Vamos a pasar entonces al otro. No sé si hay algún comentario aquí con los letrados. ¿O queda claro? Sí, Martina. Abel, una pregunta. ¿Los apóstoles sabían leer y escribir? Bueno, si de Jesús no tenemos Ya. certeza, probablemente de los apóstoles poco. De algunos sabemos su oficio, que eran pescadores, pero no tenemos la seguridad. Lo que sí sabemos es que en ese momento el nivel de analfabetismo era excesivo, Sí. o sea, eran muy pocos los que sabían leer y escribir, ¿no? Y casi todos los que sabían leer y escribir, pues estaban ocupando un cargo, aprovechaban para ocupar un cargo de gobierno, en la corte o de funcionarios públicos. Entonces probablemente no sabrían leer y escribir. Entonces, lo más posible sería que algún escriba les hubiera redactado sus cartas. Por ejemplo, pensemos en Pablo, que es del que nos consta que escribió varias cartas a sus comunidades. En algunas ocasiones él dice, fulanito de tal que está conmigo y que está escribiendo esta carta, lo saluda. O sea, Pablo le está dictando la carta a otro que está escribiendo. En otras cartas dice el mismo Pablo, esto lo firmo con mi propio puño y letra. O sea, quiere decir que el resto lo escribió un escribano, un secretario, y él nada más al final firmó como esa parte, ¿no? Para que vieran que sí era su letra. Probablemente Pablo sabía leer y escribir, griego y también hebreo, pero, por ejemplo, las otras cartas, las de Pedro, las de Juan, la de quién más, de Santiago, por ejemplo, pues no son cartas de ellos, ¿no? Son cartas que se les han atribuido a ellos. Pensemos en las cartas de Pedro, que tienen un estilo griego primero un estilo griego. Ya se nos hace difícil que un pescador judío escribiera estas cartas, ¿no? Con un estilo griego. Y por otro lado, también con temas teológicos que no son propios ni de la época de Pedro, ni tampoco pues sí, de la mentalidad judía a la que pertenecía Pedro. Entonces probablemente no son de él. Ni el apóstol que era recaudador tampoco. Mateo, Una cosa son... Ajá. No, tampoco sería del Evangelio. Ok. Ahí es otro tema, hablar sobre quiénes son los autores de los diferentes libros, evangelios, cartas del Nuevo Testamento y del Antiguo también, pero principalmente del Nuevo, que se le atribuyen a diferentes personajes, pero que no son de ellos. Es un tema que podríamos abordar más adelante, ¿no? O sea, en otro momento, pero que también es muy interesante. ¿Por qué le atribuyen evangelios a diferentes personas, incluso apóstoles de Jesús, cuando no son de ellos, ¿no? Hoy en día el copyright les caería encima a estas personas. Gracias, Abel. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Buenas tardes a todos y Buenas todas. tardes. A mí en alguna ocasión, tocando el Evangelio de Marcos, se comenta que Marcos pues no concluyó su evangelio, sino que fue alguien más quien concluyó el evangelio. Por eso es de que, perdón, al final de este evangelio hay muchas incógnitas. Ahí ¿qué se podría imaginar? Bueno, el evangelio concluye después de la pasión. Van las mujeres al sepulcro y al siguiente día o el primer día de la semana y se encuentran con la piedra movida y una persona que les anuncia que
Jesús, el crucificado, ha sido levantado. Vayan y anúncienlo a sus hermanos. Y ellas se van con miedo y no dicen nada, guardan silencio. Pues es dramático la conclusión, ¿no? Y rompe hasta con nuestros esquemas y nuestros... No, el final no es, y vivieron finales por siempre, sino más bien es, resulta que a nuestro maestro lo mataron, pero ya no encontramos su cuerpo, y las que son testigas no dijeron nada, se quedaron calladas. O sea, es bien dramático el final. Entonces, después dijeron, es que este evangelio como que le falta algo. Además, ya a la luz de la conclusión de Lucas y de Mateo, dijeron, no, le falta algo, tenemos que concluirlo. Y por eso vemos bien claro al final del evangelio de Marcos, como si hay una mano ahí que trata como de culminar ese evangelio que no terminó bien, o por lo menos que no le gustó a quien interviene, y junta varios pasajes de otros evangelios, de Mateo, de Mateo, de Lucas, como para darle un final más bonito, pero pues, no, la verdad se ve ahí una mano diferente. Entonces, sí, eso es claro, que el último capítulo, el 16, es un añadido. Ahora, bueno, también está el tema de quién redacta Marcos. ¿Fue en realidad Marcos? ¿Quién Marcos? El Marcos del que hablan en los Hechos de los Apóstoles, el Marcos que dice la tradición que siguió a Pedro hasta Roma, es otro tema también a tratar. Hay un libro por ahí de, no recuerdo ahorita si es Santiago Guijarro Porto o este otro hombre, ¿cómo se llama? Rius Camp, que hablan sobre la redacción del Evangelio de Marcos y cómo hay dos tradiciones que se juntan en este Evangelio. Entonces, bueno, es muy interesante y es pues a debatir, ¿no? Todo el tema. Pero sí, es interesante. Bueno, si quieren, seguimos con el siguiente grupo, que es el más famoso y el que todos identificamos como los rivales de Jesús, son los fariseos. Su nombre viene del hebreo farisim o ferisim, significa el que segrega o el que separa. ¿Por qué? Porque ellos tenían esta postura de saber distinguir dentro de la ley, separar, tener criterio, y además de también saber distinguir lo puro de lo impuro. Entonces, a partir de este principio que ellos van a utilizar para vivirse frente a la ley, es como se les va a designar los separados, los apartados. Vemos que surgen en el tiempo de los asmoneos, después de los macabeos, allá por los años 140 más o menos antes de Cristo, y van a surgir como un partido político ante como de oposición frente a la dinastía de los asmoneos, que vienen de los macabeos, pero sin embargo se van a convertir pronto en un movimiento religioso. Van a perder un tanto su estrategia política y se van a centrar más en lo religioso. Para Josefo se centra en dos su fe de los fariseos. Por un lado, en dos aspectos. Por un lado, la fe en la resurrección y por otro, la fidelidad a las tradiciones ancestrales. Esto los va a enfrentar con los saduceos en varias ocasiones y tenemos incluso testimonios de ello en los evangelios. Va a ser importante guardar los días de pureza, los días de descanso, las normas de pureza y los diezmos. Serán como elementos muy, muy importantes dentro de su doctrina. Y veremos que hay diferentes maestros de fariseos. Uno de ellos, del que nos habla los Hechos de los Apóstoles, es Gamaliel, ¿no? No sé si lo recuerdan por ahí. Sin embargo, con esto que ya decía yo de que se convierten de un partido político a un movimiento religioso, eso no quiere decir que su espíritu religioso se haya convertido en apolítico, sino que la misma búsqueda de segregación, de separación de otros grupos, de pureza e impureza, tiene también una connotación social y política. Se separan de otros grupos para mantener su identidad judía intacta frente a los invasores extranjeros. Buscan modelar entonces a un pueblo que está sometido, pero ya no tanto en términos políticos, no lo modelan en términos políticos, sino más bien desde la vida privada, desde la comida, la sexualidad, el descanso. Al buscar que se cumpla la ley de manera estricta,
se está buscando crear un pueblo alternativo frente al Imperio Romano, ¿no? Entonces también tiene una posición política importante. Buscan también conservar la identidad, eso que ya decía, la identidad judía frente a la potencia extranjera. Y van a ser muy críticos de varios elementos, como por ejemplo el diezmo al Imperio Romano. Vamos a ver ahorita más adelante cómo se van a aliar con un tal Judas el Galileo y van a hacer un boicot financiero hacia los impuestos imperiales. Van a promover que no se pague el impuesto a Roma. Por esto también es importante, o desde aquí podemos leer este pasaje en el que a Jesús le preguntan, ¿es lícito o no es lícito pagar el diezmo al César? Es en este mismo contexto, ¿no? Vamos a ver que la relación entre Jesús y los fariseos es ambivalente, no es tan clara como podría parecer, de que son sus enemigos principales y la muerte. Aunque Marcos ahí dice, creo que es Marcos 3 o Marcos 6, ahora no recuerdo, dice que ya planeaban matarlo, más bien parece una extrapolación o llevan un conflicto posterior, el conflicto final con Jesús, lo llevan desde el principio para agravar como el contraste entre fariseos y Jesús. Vemos que hay proximidad de convicciones entre Jesús y los fariseos, pero también de repente hay conflictos radicales, especialmente en lo que se trata de curaciones en sábado, que los fariseos defienden bastante, el respeto del día de descanso. También hay relaciones positivas, pero indicios de hostilidad. O sea, como que no queda tan claro la posición de Jesús frente a ellos o su posición de ellos frente a Jesús. Jesús comparte, sin embargo, las creencias básicas. Recordemos que Jesús creyó en la resurrección, aunque no hizo mucho énfasis en este elemento, porque lo principal para él era la llegada del reino. Creyó también en los demonios, que era una creencia fundamental de los fariseos, y creyó en el sinergismo entre Dios y los hombres. ¿Qué es esto de sinergismo? Bueno, que el hombre colabora para que llegue el reino de Dios, que no es Dios exclusivamente quien va a hacer llegar su reino, sino que el hombre tiene que entrar en un proceso de conversión. Recordemos que para los fariseos es indispensable el cumplimiento de la ley para que entonces Dios pueda actuar. Cosa que para otros grupos no es así, ¿no? Entonces, en esto un poco comparte Jesús esta perspectiva con los fariseos, en que es necesaria la conversión para que se haga presente, para adelantar la acción de Dios en la historia. Sin embargo, también hay momentos de oposición muy fuerte. Jesús se opone a las normas prácticas, por ejemplo, la pureza y el sábado. Para Jesús no es lo central la pureza ni el descanso sabatino, sino la vida digna de las personas. También para Jesús la tradición antigua no es intocable. Jesús va a cuestionar constantemente la tradición antigua y únicamente la va a admitir en lo que trae de dignidad para las personas. La importancia de la justicia y la ética sobre el diezmo. Si bien los fariseos no estaban a favor de que se diera diezmo al Imperio Romano, sí hablaban a favor del diezmo para el templo. Cosa que Jesús pone en segundo lugar frente a otras cuestiones como la ética, la justicia, la misericordia, la compasión. Para Jesús eso va a ser lo central. Para los fariseos era la ley, el cumplir con las normas, cumplir con los diezmos. Por otro lado, frente a la estrategia de segregar a los foráneos, especialmente a los extranjeros, Jesús los va a acoger. Va a comer con pecadores, con prostitutas. No va a haber esa distinción propia de los fariseos. Mientras que los fariseos hablan de la pureza, que se tiene que defender la pureza, de estar lejos de los impuros, Jesús va a hablar de una pureza activa, es decir, si tú eres puro, tienes que acercarte con los impuros para purificarlos. Esa es un poco la perspectiva de Jesús. Vemos, sin embargo, que también hay relaciones amistosas de Jesús con los fariseos. Hay momentos de amistad, los fariseos le previenen sobre Herodes Antipas e incluso lo invitan a comer en varias ocasiones, esto principalmente en el Evangelio de Lucas. En el caso de Juan, vemos como un fariseo llamado Nicodemo se va a acercar a la persona de Jesús y va a ser como un discípulo oculto y al final se va a oponer a su ejecución, ¿no? Entonces, pues lo que parece tan claro, que es la oposición entre Jesús y los fariseos, pues no lo está, porque parece que son más cercanos de lo que pensamos, ¿no? Tan solo en las creencias, mientras que los saduceos no creen en la resurrección, Jesús cree en la resurrección como los fariseos.
Aquí cabría preguntarnos, ¿quién condena a Jesús a muerte? ¿Qué dicen ustedes? El sumo pontífice, ¿no? El sumo pontífice, bueno, el sumo sacerdote. ¿Quién más? Pues pudiera ser el mismo pueblo, el mismo pueblo, ¿cómo se puede decir? Por los mismos fariseos que los exhortan a hacerlo, ¿no? En los gritos cuando los están condenando. Bueno, lo que decía ahorita Daniel sobre los sumos sacerdotes, sí, son los sumos sacerdotes. Mario dice de la autoridad romana, sí, al final Roma serán los encargados de ejecutar a Jesús, pero curiosamente no son los fariseos. Los fariseos que tanto van a estar enfrentados en los evangelios con Jesús, al final lo defenderán en el Sanedrín. Dirá por lo menos el evangelio que tanto Nicodemo como otros personajes de los fariseos van a defender al mismo Jesús, porque se dan cuenta que su proceso está siendo amañado, que su proceso no está cumpliendo con los requisitos necesarios para que sea realmente un proceso judicial. Por otro lado, cuando vemos las acusaciones que se le hacen a Jesús, no figuran los problemas que tiene con los fariseos. Más bien las cuestiones son de tipo políticas o doctrinales, pero vienen directamente de los sacerdotes. Es decir, aunque tradicionalmente tenemos la imagen de que los fariseos son los enemigos número uno de Jesús, resulta que ellos lo defienden al final en su proceso, ¿no? No son ellos los que convencen al pueblo, ni al emperador, ni al procurador romano, sino más bien serán los sacerdotes. Entonces, esto es bien interesante porque nos cambia la perspectiva. Ahora, ¿por qué el Evangelio nos presenta tan enfrentado a Jesús con los fariseos? Recordemos que los evangelios, ¿en qué momento se empiezan a escribir? ¿Alguien recuerda el primer evangelio de qué año es? Más o menos un aproximado. Como 65 años después, más o Bien, menos. ¿no? Años 60 por ahí. 60, 65. El primer evangelio es el de Marcos, que se escribe entre el 65 y 70. Casi todos coinciden que 70. ¿Qué es lo que ha pasado ya para ese momento? Ya está la primera revuelta judía, ¿no? Creo. No, ya está. Sí. Ya hasta se terminó, ya la aplastaron. ¿Y qué pasó con la revuelta judía cuando la aplastan? Expulsaron, bueno, destruyeron el templo, ¿no? Y con la destrucción del templo le dan un vuelco total a la religión judía. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el centro de la religión judía, o uno de los centros, era el templo. Y por lo tanto, ¿quién era el que manejaba en cierto modo la religión judía? Si el templo es el que le da sentido a la religión judía, ¿quiénes son los que manejan la religión judía? Los sacerdotes. Los sacerdotes, que son los que están trabajando dentro del templo, ¿no? Pero si destruyes el templo, los sacerdotes se quedan sin trabajo. Se quedan sin chamba y por lo tanto también sin influencia sobre el pueblo. Por lo tanto, el judaísmo, ya sin templo, se empieza y además expulsado de su tierra, se queda con un solo eje de su fe, que es la ley. ¿Y quiénes son los que son expertos en la ley? Los fariseos. Los fariseos y los escribas. Entonces, ¿quién creen que se quedó al mando de la religión judía? Pues los Sí, fariseos. los fariseos serán los que están al frente de la religión judía. Y son los que van a Estaba Pablo, ¿no? ¿Mande? Estaba Pablo. Bueno, Pablo era fariseo también, pero ya para el 70 Pablo ya había muerto, había sido ejecutado. Ok. Entonces los fariseos se quedan al frente de la religión judía, y si ya tumbaron dos de los pilares centrales de la fe judía, lo que van a tratar es de mantener unidad dentro del pueblo. Por lo tanto, de un judaísmo plural, como veíamos al principio, después de la destrucción del templo, pues no podemos seguir siendo plurales, porque si somos plurales, nos vamos a cristianismo, es decir, hay un enfrentamiento fuerte, incluso de persecución
una cierta opción, de algún modo. Por eso los evangelios van a poner a los fariseos como los principales. Me dicen que se está trabando, espero que... Sí. Me dicen que se está trabando, espero que no tengamos más problemas. Por eso los fariseos van a ser los principales opositores de Jesús en los evangelios, porque para los evangelistas son los contrincantes en ese momento. Van entonces ahí a hacer una cosa muy interesante los evangelistas. De un conflicto que no era propio del tiempo de Jesús, lo van a transportar al tiempo de Jesús. Mario, discúlpame, Ahora vamos a perdón, ver... Abel, discúlpame si me puedes explicar un poco más cuando decía conflicto radical e indicio de hostilidad. No entendí mucho esa parte. A ver, espérame un tantito. Un conflicto radical. Sí, esa. Aquí. Sí. A ver, espérame un tantito, déjame ver el chat. Sí, dentro de la relación ambivalente. Sí. Voy a dejar de compartir mientras tanto, porque para que Mario comparta desde su computadora. Sí, nos damos cuenta cómo por un lado nos presentan a los fariseos como los principales enfrentados con Jesús, sus principales contrincantes, pero por otro lado vemos como esas convicciones que se comparten, ¿no? La resurrección, la existencia de los ángeles, sí, principalmente estos dos elementos, los demonios, ángeles también, y el cambio radical que esperan tanto fariseos como Jesús. Para estas convicciones, y sin embargo hay también cosas constantes ya en cuestiones prácticas, en cuanto a la pureza, en cuanto a la curación en sábado, en cuanto a la observancia de la ley. Es eso a lo que se refiere. No sé si me explico, María José. Sí, gracias. O sea, sí, es esta relación ambivalente. No queda tan claro. Ya uno pensaría que sí, que los fariseos son personas cerradas, que están centradas en la ley, por lo tanto Jesús está totalmente distante a ellos, y no, vemos que la relación no es tan clara. Hay algunos puntos de toque importantes, pero hay también otros en los que convergen ambos personajes, los fariseos y Jesús. A esto se refiere más o menos. La siguiente, Mario, no sé si... Bueno, voy a cerrar mi... Ahí. El otro grupo importante son los saduceos. Desde su etimología, Sadujayoi viene de Sadoc, este personaje de tiempos de David, el sumo sacerdote, que va a ser considerado como el paradigma del sacerdote. De él vendrá el linaje sacerdotal que va a estar presente a lo largo de la historia, o se van a considerar sus sucesores los sacerdotes de tiempos de los asmoneos, pero también viene de Sadik, o ellos van a tratar de vincularlo también con Sadik, que quiere decir justo. Dicen ya como un grupo constituido en tiempos de Juan Hircano, casi contemporáneos de los fariseos, después de Cristo, y van a tener importancia política bajo los asmoneos. Algo que hay que resaltar es que siempre va a haber una confrontación y conflicto entre sacerdotes y profetas, y eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia, cómo la clase sacerdotal estará constantemente enfrentada con los profetas. En muchos casos serán los que instigarán a los reyes para que encarcelen o asesinen a los mismos profetas. Entonces aquí, en tiempo de los asmoneos, tendrán un importante poder. Pronto lo van a perder porque una de las reinas de la dinastía asmonea va a optar por los fariseos más como sus aliados. Van a estar opuestos a las tradiciones ancestrales añadidas a la Torá, porque estas tradiciones ancestrales no les permiten hacer relación con los extranjeros, como los fariseos, que eran totalmente aparte de los extranjeros. Ellos no, los sacerdotes no, porque bueno, pues les conviene
tener relación con los extranjeros, ¿no? Les da poder político, económico e incluso civil. Representan el linaje de los sumos sacerdotes y además buscan orientar a todos los judíos hacia el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque esto tiene una importancia también política, económica, les permite marcar el paso del judaísmo oficial. Aparecen en el Sanedrín, que es el Sanedrín, ya decía, es esta asamblea de aristócratas de Jerusalén, y buena parte de la aristocracia de Jerusalén estará conformada por los sacerdotes. Hoy en día se ha descubierto, los arqueólogos han descubierto una zona residencial, un barrio aristocrático, donde hay diferentes piscinas rituales, donde hay elementos que hacen pensar que se trataba de un barrio de sacerdotes. Entonces, como ven, los sacerdotes vivían en el Santa Fe de Jerusalén o en, no sé, otros barrios así ricos de Alcurnia, frente a la situación que estaba viviendo el mismo pueblo de Jerusalén, ¿no? Aunque también recordemos que el templo va a tener una importancia para la ciudad santa porque les atrae peregrinaciones, les atrae donaciones, les trae diezmos, y esto le va a dar una dinámica importante a la economía de la ciudad. Por eso también van a tener como esa influencia, ¿no? Ya con la destrucción del templo de Jerusalén en los años 70, bueno, va a perder toda su base. Además que no tenían apoyo, eso es bien interesante, porque si bien eran un sector aristocrático, no tenían una base de apoyo dentro de las aldeas y poblaciones rurales. Ahora, no todos los sacerdotes pertenecían a los saduceos, eso hay que decirlo bien. Los sacerdotes rurales no pertenecían a esta clase, ¿no? Más bien, muchas veces les quitaban sus diezmos o lo que les tocaba por las ofrendas y se lo quedaban los saduceos. Pensemos en el padre de Juan Bautista. Según el Evangelio de Lucas, ¿quién era su padre? ¿A qué se dedicaba? ¿Alguien se acuerda? Era encargado del templo, ¿no? Era un sacerdote, ¿no? Pero no era el sumo sacerdote. Era un sacerdote rural, o sea, de un pueblito de la Sierra de Galilea, que le tocaba ir a ejercer, a ofrecer sacrificios en el templo una o dos semanas al año. El resto del tiempo tenía que trabajar la tierra como todos los demás, tenía que tener sus propios negocios. Entonces muchos sacerdotes rurales pues tenían, como no podían ofrecer sacrificios en su tierra, pues vivían en situaciones bastante precarias en algunos casos. Y mientras que la aristocracia sacerdotal, bueno, estaba siempre ahí en Jerusalén, vivían de las ofrendas y la pasaban bastante bien. Esto se pierde con la destrucción del templo en el año 70. La siguiente, María, por favor. Ahora, ¿cómo se relacionan los sacerdotes, los saduceos, la aristocracia sacerdotal y Jesús? La relación parece ambigua. Jesús se lleva bien con los fariseos en algunos momentos, pero con los saduceos parece que no. Es más cercano a los fariseos que a los saduceos. Vemos incluso que en un momento le preguntan a Jesús, le hacen una consulta sobre el matrimonio, este texto que nos habla de, llegan unos saduceos y le dicen, había una mujer que se casó con un hombre, murió sin darle hijos, y se casó después con el hermano, también murió sin dejar hijos, y con el siguiente, y así con los 7 hermanos. ¿De quién de ellos es esposa, será esposa al final la mujer, si con ninguno tuvo hijos? Y el mismo texto nos dice, esto lo decían para ponerle una prueba porque los saduceos no creen en la resurrección. Jesús sí cree en la resurrección, entonces es más cercano a los fariseos y comparte su fe. Vemos que Nicodemo es un fariseo y que va a defender incluso a Jesús en Juan 19:38, ya durante el juicio. Y José de Arimatea será un aristócrata también de Jerusalén que va a darle sepultura a Jesús, según Lucas 23:51, y que estando en el Sanedrín, estuvo en contra de la ejecución de Jesús, de su condenación. Entonces vemos esto, ¿no? Que hay más cercanía con otros grupos que con los fariseos, con los saduceos. Más bien parece que los saduceos están totalmente enfrentados con Jesús. Nunca se habla que un sacerdote tratara de seguir a Jesús o lo buscara, ¿no? En la pasión los sacerdotes fueron, los saduceos, sacerdotes, fueron los que aprobaron la ejecución de Jesús.
Los saduceos son enemigos de Jesús a partir principalmente del incidente en el templo. Si los sacerdotes saduceos están en la ciudad de Jerusalén, probablemente no estaban tan cercanos o tan enterados de la misión de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús va a actuar en Galilea y los sacerdotes están en Jerusalén, ¿no? Pero lo que va a prender su foco de alarma será precisamente esta acción profética que va a hacer en el templo y la actitud crítica hacia el templo y el sistema que está detrás de él. El proceso no es por motivos fariseos. Si nos damos cuenta, las acusaciones que le hacen a Jesús no son de tipo fariseos, son de tipo políticas y doctrinales en algunos casos, y son elaboradas por los mismos saduceos. Gerd Theissen, que es este biblista y exégeta alemán, luterano, va a decir: Jesús se enfrenta a la aristocracia del templo con una actitud que debió exasperarlos, sobre todo por tratarse de un simple Galileo que se atribuía una autoridad que sonaba a presunción, sobre todo por su origen modesto. Estaban acostumbrados ya estos hombres a los profetas. Pensemos en Juan el Bautista, que también era del ambiente sacerdotal y que va a ser bastante crítico hacia el sistema del templo. Y estaban acostumbrados a la crítica. Y mientras ellos pudieran seguir con su estilo de vida, pues no tenían mayor problema. El problema va a ser cuando Jesús pone en entredicho el sistema del templo. ¿Le puedes dar a la siguiente, María, por favor? Otro partido, finalmente, van a ser los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Bueno, son los secuaces políticos de Herodes en este caso. Herodiani en latín significa eso, ¿no? Como el seguidor, el secuaz político, el partidario de un jefe. Como también están los cesariani, entre otros más. Josefo va a hablar de los Herodeioi, los Herodeos, o los defensores de la causa de Herodes. Es como el término de este partido, como los va a describir Flavio Josefo. Recordemos, ya lo habíamos visto en el contexto político del tiempo de Jesús, que toda la familia de Herodes eran clientes romanos, clientes del Imperio Romano desde el 40 a.C. ¿Qué quiere decir esto de ser clientes del Imperio Romano? Bueno, que se trata de príncipes o de monarcas que están al servicio de Roma, que le pagan un tributo a Roma, pero que gobiernan con cierta autonomía su territorio. Para Roma era más fácil, más barato y más práctico utilizar este sistema, principalmente en lugares conflictivos. ¿Por qué? Pues porque ellos no se encargaban ya directamente de la administración y de atender los problemas de rebelión, sino que más bien eran otros los que se encargaban de eso y ellos únicamente les pagaban su tributo. Entonces, pues era bastante favorable para Roma este sistema, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que cuando muere Herodes el Grande, ya lo hemos dicho anteriormente, su reino se va a dividir en tres, entre sus hijos Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Arquelao se va a quedar con Judea, pero se va a mostrar ineficaz para gobernar, y al final Roma terminará destituyéndolo. Entonces, con la destitución de Arquelao, iban a poner en su lugar al procurador romano, que en tiempos de Jesús era Poncio Pilatos. Esto va a crear mucho nerviosismo entre Filipo y Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque van a ser conscientes de que en cualquier momento Roma los puede destituir. Por eso tratarán de mantener la paz a todo costo en su territorio. Van a buscar legitimarse de ese modo. También constatamos que hay una relación tensa entre Herodes Antipas y Pilatos. Finalmente, esta dinastía va a terminar en el año 90 con la muerte de Agripa II. La siguiente, por favor, Mario. Ahora, ¿cómo se relaciona Jesús con los herodianos, con este partido? ¿Alguien puede buscar Bueno, vemos que solamente los menciona Marcos, porque en Mateo y Lucas no aparecen, pero vamos a ver que hay dos pasajes en los que tienen relevancia. Alguien que busque Marcos 3, del 1 al 6, por favor. Y otra que vaya buscando Marcos 12, del 13 al 17. Sí, por favor. Marcos 3, del 1 al 3, ya lo tengo. Uh-huh. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos lo observaban. ¿Lo sanaría Jesús en este día sábado? Ellos estaban dispuestos a denunciarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada:
Ponte de pie y colócate aquí en medio. ¿Yo sigo? Sí, por favor. Y luego les preguntó, ¿qué está permitido hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a una persona o matarla? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y apenado por su ceguera. Dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a ver a los partidarios de Herodes y buscaron con ellos la forma de eliminar a Jesús. Muchas gracias. Aquí menciona a los partidarios de Herodes, a los herodianos, y por qué es importante tenerlos en cuenta. Ay, perdón. Jesús hace esta pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o matar? Uno se pregunta, ¿por qué hace esta pregunta? Uno se cuestiona, ¿no? ¿Por qué hace esta pregunta Jesús? Recordemos el pasaje de Macabeos, que creo que está ahí, sí, primera de Macabeos 2:41, donde estando en guerra los macabeos contra los griegos, se enfrentan a esta problemática. ¿Es lícito en sábado luchar contra los enemigos? Porque si no luchamos en sábado, bueno, pues van a tomar ventaja y nos van a matar, ¿no? Y lo que dicen, a la conclusión a la que llegan los macabeos es, en tiempos de guerra, es lícito trabajar aún en sábado, es lícito combatir aún en sábado. Ahora, Jesús se hace esta pregunta, ¿a quién le está permitido hacer la guerra? La pregunta es esta, ¿no? Sobre el precepto sabático en tiempos de guerra. ¿Quiénes son los que pueden hacer la guerra? ¿Los campesinos judíos? Pues no creo. Los herodianos, ¿no? La élite militar, política y económica son los que pueden hacer la guerra. Por eso es que se van a buscar a los herodianos, porque está haciendo una alusión directa a ellos, a su capacidad para hacer la guerra, y le está contraponiendo a la capacidad también para dar vida en sábado. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, si los macabeos ya en un momento dado rompieron el sábado para dar muerte a los enemigos, ¿cuánto y más debemos nosotros de romper para dar vida y hacer el bien a aquellos que están sufriendo? Entonces es como que un momento en el que se menciona a los herodianos y que tiene un papel importante, ¿no? El siguiente, Marcos 12. Lo tengo. Sí, por favor. ¿Leo? Sí, por favor. Ya. Marcos 12 del 13 al 17. Después le enviaron unos fariseos y herodianos para ponerle una trampa con las palabras. Se acercaron y le dijeron, Maestro, nos conta que eres sincero e imparcial porque no juzgas según la apariencia de la gente, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no? Dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Tráigame una moneda que la vea. Se la llevaron y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Y Jesús replicó, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron sorprendidos de su respuesta. Muchas gracias. Igual hay que enmarcar este pasaje sobre el contexto en el que está viviendo Jesús. En ese momento hay un tal Judas el Galileo que está haciendo un boicot fiscal al imperio romano. Está llamando a no pagar impuestos y además está evitando que la gente en Judea y en Jerusalén paguen impuestos a los romanos. Los fariseos son un grupo que van a apoyar a Judas el Galileo y que también van a hablar en contra de que se pague impuestos al César, al imperio. Esto le convenía a Herodes, ¿por qué? Bueno, a Herodes y a los sacerdotes, porque al final, si no se pagaba impuestos al emperador por ser signo de idolatría, a quien sí se le pagaban era al rey vasallo, en este caso Herodes Antipas, o al templo. Entonces era menos conflictivo
con los reyes clientelares, como dice aquí, que se pagara a ellos impuestos. No tenían gran problema con pagarle impuestos a Herodes o a Arquelao o a Filipo, pero sí al Imperio Romano, porque era una nación extranjera, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, para Herodes era un muy buen negocio, porque si ya solamente de todo el impuesto recabado le pagaba una parte al Imperio Romano. Por eso ambos grupos, tanto fariseos como herodianos, están interesados en que Jesús se pronuncie al respecto. Porque si se pronuncia en contra de que se pague impuestos, bueno, no nada más lo meten en un problema, sino que además sus seguidores van a seguir el juego de lo que le conviene a los herodianos. Para los fariseos y para Judas el Galileo, entonces dar impuestos es idolatría. Y vemos que aquí hay otra cercanía entre herodianos y Jesús, no, más bien un acercamiento. Finalmente vemos que dentro de los herodianos van a surgir algunos seguidores de Jesús. Juana, la esposa de Cusa, un funcionario de Herodes, lo vemos en Lucas 8-3, y Manahén, confidente de Herodes, nos narra hechos que va a convertirse en miembro de la comunidad cristiana. Entonces también va a haber algunas conversiones y presencia de herodianos dentro del grupo de Jesús, aunque sea un poco más posterior. La siguiente, por favor. Ya que hemos hecho este recorrido, bueno, ¿hay alguna duda de este panorama que hemos hecho de los grupos con los que va a entrar en conflicto Jesús? No. Están como un poco claros, ¿no? Son fariseos, saduceos, letrados y herodianos. Todos ocupan un papel importante dentro de la sociedad palestina de ese momento. Son autoridades religiosas o políticas o tienen un papel, pues sí, destacado dentro de la sociedad. Jesús se va a enfrentar con ellos constantemente y bueno, generalmente va a salir bien librado en esos enfrentamientos o en esos encuentros. Sin embargo, nos damos cuenta de que Jesús no muere tranquilamente en su cama, siendo viejo. Al contrario, muere de manera violenta, es ejecutado. Y esto lo van a explicitar diferentes teólogos. Leonardo Boff, John Sobrino, el mismo Pagola, varios van a traer a colación esto. Jesús no muere de enfermedad tampoco, no muere en un accidente, Jesús muere ejecutado. Y además muere fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, como un maldito de Dios. Es ejecutado por el poder político, no por el poder religioso. Lo manda a matar Pilato. Es culpable de insurrección contra el imperio y además su vida profética de itinerancia y de anuncio del reino termina en la cruz. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que al final desencadena la muerte de Jesús? ¿Cuáles son las razones por las que deciden ejecutarlo? Primero vemos que Jesús era un estorbo y una amenaza. Su mensaje a nivel religioso le causaba bastante conflicto al poder religioso, porque actuaba al margen del reino, del templo. Su anuncio del reino no daba lugar al templo. Es decir, para salvarse no era necesario ir y ofrecer sacrificios al templo, no era necesario ir y presentarse al sacerdote para purificarse, sino más bien la salvación venía de fuera del templo, al igual que con Juan el Bautista. Además, el anuncio que hacía, el diagnóstico de la realidad que hacía y su anuncio de una realidad totalmente distinta, era inquietante y peligroso porque implicaba un vuelco de situación, implicaba un cambio radical de la situación en la que estaban viviendo las mayorías empobrecidas. Además, su programa para acoger el reino resulta un desafío para el Imperio Romano. Es decir, la proclamación de la solidaridad, de salirse de la dinámica del Imperio Romano, bueno, es más que una amenaza para el sistema, ¿no? Para Roma. Esto le va a causar mucho conflicto y al final va a ocasionar su muerte. El enfrentamiento va a ser con el poder religioso, político y económico. No va a ser únicamente por cuestiones religiosas, aunque también está ahí de trasfondo, ¿no? La siguiente, por favor, Mari. Vamos a ver que va a entrar en conflicto con las autoridades religiosas, especialmente con este partido de los saduceos que ya habíamos mencionado. ¿Pero por qué? Bueno, la aristocracia en Jerusalén eran ciudadanos ricos y sacerdotes. No exclusivamente, pero sí buena parte de los ciudadanos ricos eran sacerdotes. El pueblo tenía la concepción de que
había mucha corrupción dentro del templo, corrupción con los diezmos y las donaciones de la diáspora. Recordemos que uno de los preceptos era pagar el diezmo al templo, y muchos de los judíos del extranjero, los que estaban en diferentes ciudades del Imperio Romano, pues enviaban su cooperación cada cierto tiempo al templo, ¿no? Entonces, esta cooperación era para distribuirla entre las viudas, para atender a los huérfanos, para cuidar de los desvalidos, y lo que hacían los sacerdotes, bueno, era construirse enormes casas y comprar enormes terrenos para poder vivir, ¿no? Entonces, la aristocracia sacerdotal tenía muy mala fama dentro del pueblo de a pie, tanto en Jerusalén como más todavía fuera de Jerusalén. En Jerusalén no tenían tanto conflicto porque por un lado eran los que gobernaban, los sacerdotes, pero por otro pues les convenía también, no sé, pensemos en las personas del mercado que está junto a la Basílica de Guadalupe. A lo mejor no le cae bien el rector de la basílica, a lo mejor no le caen bien los sacerdotes que están ahí, pero pues, se benefician bastante de las peregrinaciones, ¿no? Entonces, si no les caen bien, bueno, pues sí, pero me conviene también estar bien con ellos, ¿no? O sea, como que es también una relación ahí muy cercana. Bueno, por poner un ejemplo de la basílica, pero seguramente pasará con cualquier santuario, ¿no? Siempre un lugar que irradia ese tipo de afluencia de peregrinos, pues trae también derramas económicas importantes. Pensemos aquí en Iztapalapa, el Via Crucis, pues también la gente pone su carrito, pone su puesto de papas, de mermeladas, de no sé qué, y pues es una derrama económica importante. Por eso no tenían simpatizantes dentro de las aldeas y pueblos rurales, no tenían una base. Lo único que los mantenía era el apoyo de Roma y el poder económico y militar que tenían dentro de la ciudad, y político también. El sumo sacerdote es aquel que va a gobernar Jerusalén. Después de la caída de Arquelao, cuando es depuesto por el emperador, el procurador romano no vivirá en Jerusalén, vive en Cesarea del Mar, que está pegado acá al mar Mediterráneo, y solamente irá a Jerusalén esporádicamente o para las fiestas, para tratar de calmar los ánimos, porque eran momentos de mucho fervor religioso y patriótico. Pero de ordinario quien va a gobernar Jerusalén va a ser el sumo sacerdote con la casta sacerdotal. Entonces ahí va a ser el mismo Flavio Josefo va a hablar de una teocracia en Jerusalén. Es Dios en la persona del sumo sacerdote quien va a gobernar sobre Jerusalén. Ahora, ¿cómo veían los sacerdotes a Jesús? Bueno, Jesús no les era desconocido. Seguramente ya habrían escuchado algo de un nuevo profeta que había surgido en Galilea, aunque uno dice, bueno, pues un profeta más, en tiempos de Jesús no era extraño, había infinidad de profetas. Lo interesante es, por un lado lo veían con recelo y desconfianza, porque además venía del círculo del Bautista, que había sido muy duro con los sacerdotes, que había sido sacerdote incluso, por lo menos de familia sacerdotal, y que la había abandonado para irse a hacer una predicación en el desierto, fuera de la ciudad. Entonces, esto les va a crear desconfianza. Además, el hecho de que Jesús se coloque al margen del sistema sacrificial del templo, pues todavía más, porque ofrece curaciones, ofrece perdón de los pecados, al margen de la institución del templo, que era el único lugar donde se perdonaban pecados, ¿no? Esto va a hacer que vean a Jesús con esa desconfianza. En Marcos 13, del 1 al 8, vemos, no sé si alguien lo quiere leer, lo puede ir buscando, vemos la parábola de los viñadores homicidas, y es una fuerte crítica a las autoridades religiosas, especialmente a esta aristocracia sacerdotal. Si otra persona puede ir buscando Lucas 13, del 34 al 35, ¿cómo está ahí? Por favor. ¿Es Marcos 12 o Marcos 13? Marcos 12, del 1 al 8. A ver, ya lo tengo. Uh-huh. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña alrededor de una cerca, cavó un lugar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con manos vacías. De nuevo les envió otro siervo,
También a este le descalabraron y le insultaron. Envió a otro, y a este le mataron también. A otros muchos hirieron, y a unos matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este el último diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle, y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. Palabra de Dios. Gracias. Sigue un poquito. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Hay que tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Del enfrentamiento constante que hay entre el sacerdocio del templo y los profetas. Porque Jesús no se ubica del lado de los sacerdotes, Jesús no es sacerdote, Jesús se ubica como profeta. Entonces, la crítica que va a realizar Jesús hacia los sacerdotes, pues es también bastante dura. La siguiente lectura, cita, que si la pueden leer, por favor. No, la cita más. Sí, es Lucas 34 o 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? ¿Le sigo? No, hasta ahí está bien, gracias. De hecho, en toda la tradición de la escritura, vamos a ver que siempre las ciudades son mal vistas. Porque en las ciudades se comete crímenes, se comete injusticias, se comete homicidios, abusos. Pensemos en Sodoma, pensemos en Nínive, pensemos en la misma Jerusalén, que son por cuestiones económicas, morales, políticas, por lo que ya he dicho anteriormente. El proceso de urbanización exige también mantener una élite que resulta costosa para los pueblos campesinos, y por muchas otras razones, ¿no? Y entre ellas también el poder de los sacerdotes, que van a oprimir al pueblo, que van a legitimar muchas veces por medio del culto esta opresión. Entonces Jesús se va a situar en de este mismo lado de los profetas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el conflicto con los romanos. Va a ser el principal peligro que va a enfrentar. Una cosa son los posibles enfrentamientos que tuvo Jesús con los letrados y con los fariseos, que eran por cuestiones doctrinales, discutiendo interpretaciones de la ley, discutiendo cómo vivir esta fidelidad a Dios. Y otra cosa muy distinta es el enfrentamiento ya con los sacerdotes y con Roma. Esto le va a traer la muerte al final a Jesús. El anuncio de la implantación inminente del reino de Dios va a ser una de las principales causas que le va a dar escozor a las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque esto implica una visión crítica de la situación. Implica un diagnóstico que ve con malos ojos la presencia de Roma dentro de Palestina, como ya muchos otros lo tenían también. Y además un programa solidario con los excluidos. Esto va a ser importante porque va a crear una alternativa radical y peligrosa al sistema impuesto por Roma. Pero no solo con Jesús, va a ser continuada por los discípulos de Jesús. Pablo va a tener una visión bastante crítica con Roma, ya lo podremos ver más adelante, cómo también Pablo está presente esa crítica hacia el Imperio Romano. Al poder romano realmente no le preocupa el surgimiento de otro profeta. Como ya habíamos dicho, hay bastantes en tiempos de Jesús, y uno más que surge en el desierto o en Galilea, bueno, pues a Roma no le interesa mucho, a menos que tenga una perspectiva bélica armada, y no es el caso de Jesús, ¿no? Entonces, pues sí, para Roma Jesús pasa desapercibido en un primer momento. Sin embargo, la presencia de Jesús en la capital cambia las cosas. ¿Por qué? Por sus signos y por la influencia que va a ejercer sobre el pueblo. ¿Cuáles son los signos que va a realizar Jesús en la capital en sus últimos días? ¿Alguien recuerda? Y hoy estamos cerca de Semana Santa, ¿no? Ya podemos sacar todo nuestro repertorio de películas
religiosas en esta semana. ¿Cuáles son los signos que realiza Jesús? Hay dos principales. Con uno se inaugura la Semana Santa. La entrada de Jesús y que le dicen rey de los Mesías, rey de reyes. Rey de Reyes, hijo de David, el Mesías. Hace una entrada triunfal, podríamos decir, aunque la veremos dentro de 8 días en qué consiste y cómo la interpreta el mismo Jesús y cómo lo interpretan los evangelistas. Pero es un signo que le va a llamar la atención a Roma, que le va a encender sus focos de alerta. ¿Por qué? Porque, por un lado, ya hemos visto toda la efervescencia que hay en ese momento en Palestina. Hay diferentes enfrentamientos, levantamientos armados, incluso revueltas más fuertes como la de Séforis. Pero además de eso, porque parece que Jesús tiene una influencia muy grande dentro del pueblo llano. Entonces eso sí le va a alertar al pueblo, perdón, al poder romano. Y el otro signo, pues es el signo que va a realizar en el templo, de voltear las mesas, expulsar a los mercaderes, a los cambistas. Ese disturbio que va a hacer Jesús en el templo también va a tener repercusión en la mirada que tiene el Imperio Romano sobre Jesús, o por lo menos el procurador, ¿no? El procurador ahí en Judea. Además de esto, seguramente habrán escuchado ya el poder romano sobre la predicación de Jesús y que utiliza un símbolo que es un término político, el imperio de Dios. En ese momento, en los años 30, hablar de imperio únicamente era para el imperio romano. Hablar de Basileia, reinado, es únicamente para el imperio romano. Entonces, que un profeta empiece a hablar del reino de Dios, el imperio de Dios, tiene fuertes connotaciones políticas y eso por lo menos hace que empiecen a verse a los ojos de los romanos, como diciendo, aguas con este profeta porque si además está en un momento en el que se reúnen tantos judíos en la capital, nos puede generar problemas, puede alborotar a la gente. Entonces Roma va a empezar a ver con esta actitud a Jesús. Por otro lado, la posición de Jesús es muy clara frente al imperio romano. Él está del lado de los marginados por el imperio. Para Jesús hay que refundar la sociedad desde otras bases y estas bases han de ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos puedan comer, que nadie quede excluido en la sociedad, que todos tengan un lugar dentro. Para entrar en el reino de Dios entonces hay que salir del imperio de Roma. Ahora hay muchos estudios en sociología, principalmente en sociología, sobre el carácter parasitario del imperio romano. Lo mismo que pasa con las ciudades, para mantener un imperio tan grande, para mantener un ejército tan poderoso, para poder darle mantenimiento a todas las calzadas y vías de comunicación que va a crear el imperio romano, pues se necesitan recursos. Y para obtener esos recursos, ¿quién los va a pagar? Los campesinos, la gente trabajadora, los pobres. Entonces Jesús va a ser bastante crítico en este sentido. A ver, Lupita nos dice, tengo una duda, la diferencia entre signo y milagro, ¿cuál es? Bueno, la podemos ver en el chat si quieren para terminar porque ya nos tardamos y porque ya vimos el tema, ¿no? Pero lo podemos retomar en el chat ahorita terminando. La siguiente, por favor, María. O creo que ya es la última. Sí, es la última. Bueno, esta es la bibliografía que retomé hoy. Gerd Tyson, el Jesús histórico, José Antonio Pagola, Jesús aproximación histórica, y un sobrino, Jesucristo liberador. Bueno, sí, no sé si hay otra pregunta sobre el tema de hoy. Si quieres ya la dejamos de compartir. Mario, muchas gracias. Del primer autor, ¿hay algo online o no? ¿Mande? ¿Algún material del primer autor de la bibliografía? ¿Hay algún material online? Sí, el libro está en PDF, yo creo que lo pueden encontrar buscándolo en Google. Y tiene varias cosas muy interesantes, no nada más. Este libro es muy bueno porque es muy académico y esquemático, entonces en muchos lugares lo utilizan como libro base, como la bibliografía base para la clase. Pero tiene otros libros muy interesantes, La sombra del Galileo, que es más como una novela retomando su análisis histórico.
El movimiento de Jesús, un análisis sociológico, y bueno, son ahorita los 2 libros que recuerdo, pero tiene también la redacción de los evangelios, es otro libro importante de él, que vale la pena leer. Entonces, bueno, pues lo Sí, que ya, nos falta es tiempo, ya ¿no? encontré el libro, está en la búsqueda del tiro y ya lo bajé ya. Sí, está ahí. Sí, Entonces, pues lo que nos falta es tiempo, ¿no? Libros y sí, material. para tenerlo guardado. Sí, sí. Yo, de hecho, lo tengo aquí en físico. Oh, qué bueno. Es ese que descargaste. ¿Qué otra cosa? Bueno, no sé, si no, alguna pregunta, duda, comentario, ¿qué les parece esto? Queda un poquito más claro con quién se está enfrentando Jesús, que los letrados y los fariseos al final no son los que, aunque algunos evangelios lo dicen, no son los que matan a Jesús, no son los que organizan el complot, sino más bien van a ser los sacerdotes confabulados con Roma. Y que más bien el conflicto con los fariseos responde al conflicto de la primera comunidad, la comunidad que redacta los evangelios con los fariseos, porque están viviendo otra realidad política distinta. Los fariseos quieren centrar toda la vida del judaísmo en la ley, en ese momento que están en crisis, y los cristianos quieren centrarla en la persona de Jesús. Entonces ahí van a tener conflicto y van a terminar al final los cristianos expulsados del judaísmo. Por eso es que presentan este conflicto los evangelios, pero parece que con Jesús no fue tan radical la diferencia. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Sí, Martina? A ver, todas estas circunstancias sociales, políticas, ¿fue el plan de Dios? O sea, así tenía que ser. No, ahí, híjole, es que ahí es un problema muy grave, ¿no? Y ahí depende de cómo lee uno la historia. Es que hay cosas que a veces nos pasan en la vida que obviamente no son plan de Dios, no son su voluntad, ¿no? La pérdida de un ser querido, el despido de un trabajo, o algunas otras cosas de sufrimiento también, pero que al final uno aprende a hacer algo con esto que nos ha sucedido y que eso algo que hacemos de ello o que lo que se desencadena a partir de esta situación nos trae tanto bien, tanta felicidad, tanta alegría, que uno no puede sino decir, bueno, es que esto era necesario para que yo pudiera vivir tan feliz como soy ahora, ¿no? Pensemos, te despiden del trabajo por una injusticia, por corte de personal o qué sé yo, y después encuentras otro trabajo donde te sientes mejor, donde te pagan más, donde estás más a gusto, y uno dice, qué bueno que me despidieron de ese trabajo, porque si no me hubieran despedido, yo seguiría ahí y no sería tan feliz como soy ahora. Algo así pasa a veces con esta interpretación. No es que sea plan de Dios, no es que Dios lo haya querido. Por supuesto que Dios no quería este enfrentamiento. Responde más bien a la realidad. Pero gracias a este enfrentamiento, bueno, aquí pues termina en la muerte violenta de Jesús, ¿no? Pero esto nos trae después la esperanza de la resurrección, nos trae la experiencia pascual. Entonces, sí, es difícil ahí cómo interpretarlo. Si lo interpretas de atrás para adelante, o más bien de adelante para atrás, haciendo retrospectiva, mirando para atrás, bueno, a veces le puedes sacar enseñanzas a la historia dolorosa, pero si lo interpretas de atrás para adelante, pues no podemos decir que es voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo creo que todo es desde la interpretación. No sé si respondí. Yo creo que sí, yo creo que las cosas que te pasan o las cosas que pasan tienen que ser así para que las consecuencias sean como fueron o como son o como deben ser. O sea, yo desde mi experiencia sí creo que cada cosa que tú llamas mal que te pasa, te da una experiencia y una enseñanza. Y pues te enseña a ser mejor persona si es que tienes la conciencia para poder aprender de eso malo que te pasó.
Entonces, yo sí creo que la muerte de Jesús así tenía que ser. Y mira, después de 2000 y tantos años, todavía hoy lo estamos discutiendo. Tenía que ser así. Esa es mi manera de pensar. No, bueno, a ver, la muerte de Jesús violenta era una consecuencia inevitable de su tiempo, claro. De su tiempo y debido a la actitud que había tomado, ¿no? O sea, claro. Dicen aquí, el que se mete de profeta termina crucificado. Bueno, Jesús era consciente de cómo habían terminado los profetas y sabía que muy probablemente su final no iba a ser un final apacible claro. o Ahora hay otra cosa. Hoy platicaba, no hace 8 días platicaba con un amigo que es psicólogo y hablábamos sobre una persona que la van a cambiar de trabajo y que era un momento difícil, complicado, triste, pero que también esto había traído cosas interesantes para su vida. Y decía el psicólogo, yo no creo que las cosas pasen por algo. Yo creo que hay que hacer que algo pase con las cosas que han sucedido. Entonces ahí la cosa es diferente. Es claro, sí. No es como estoy predestinado a que esto suceda o Dios quería que esto sucediera, sino sucedió esto, yo quiero hacer algo con esto que sucedió. Claro, sí, sí, eso me queda claro, ¿no? Bueno, no sé, ustedes saben que yo tengo una discapacidad motriz, entonces, antes yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Pero conforme fui creciendo y teniendo otra conciencia, entonces ahora me pregunto, ¿para qué? Y ahora ya a mis años entiendo para qué. O sea, esto me sirvió a ser una mejor persona y la persona que soy ahora. Sin eso sería otra Ana, no sería como soy. Entonces, a eso me refería. A eso me refería. Claro, pero es eso, ¿no? Ese proceso de significar nuestra vida, significar nuestros sucesos, que vienen de opciones nuestras o de opciones libres de otros, y algunas vienen ya dadas, no sé. Pienso, por ejemplo, en las madres de desaparecidos, cómo viven a partir de la desaparición de su familiar, viven procesos bien interesantes de maduración, de liberación, y yo creo que ninguna de ellas se atrevería a decir que Dios quiso la desaparición de su hijo. No. Yo creo que ninguna de ellas se atrevería a decir que permitió o ya era plan de Dios que le mataran o desaparecieran a su hijo o hija. Claro. Sin embargo, con esto que han padecido, han logrado hacer un camino de salvación, de liberación, de significación de su propia vida. Entonces yo creo que más bien la muerte de Jesús va por ahí. No es que Dios ya la quisiera, es que, bueno, sí, por un lado era inevitable por la acción que había tomado Jesús de compromiso, pero por otro lado, Dios no la quería, Dios quería dignidad, vida, y lo que hacen los discípulos es resignificar la vida y la muerte de Jesús. Sí. Ya estamos entrando en ambiente de Semana Santa y... Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo se llama la película Magdalena o María Magdalena? María Magdalena. Ok. Joaquín Phoenix, o no sé cómo se diga en inglés. Sí, con el actor. Sí, María Magdalena, la voy a buscar. Sí, es muy buena, la verdad. Está en YouTube, la pueden rentar por 30, 40 pesos, creo. Ok. O en su distribuidor de piratería más cercano, también seguramente la tendrá. ¿Por qué no es tan...? Me llamó la atención que yo nunca, por ejemplo, yo veo bastante cine, y cine en Semana Santa desde que estaba niña, de todas las películas de Semana Santa, pero esta no la he visto anunciada, no la he visto. Entonces, ¿por qué será? ¿Qué características tendrá la película? No sé, la verdad. Yo me enteré por una amiga que fue en 2018. Estábamos en clase y dijo, oye, hay una película buena, vamos a verla. Y pues ya, ¿no? Terminando las clases fuimos a verla. Y era esa precisamente de María Magdalena y estaba bastante
buena, pero no le hicieron mucha publicidad, de hecho. Entonces, te las recomiendo. Hay que verla con criterio porque está basada en el Evangelio de Felipe, Evangelio apócrifo, y de repente por eso. como que a María Magdalena le pone un papel como si ella fuera la única discípula mujer de Jesús por una relación especial con él, y vemos que no, que en realidad hay varias mujeres que están cerca de Jesús. O sea, en este intento de rescatar el papel de Magdalena, minusvalora el papel de otras mujeres en el movimiento de Jesús. Y no, Jesús no le da autoridad especial porque sea su pareja o algo así, sino por el mismo hecho de que tiene la misma dignidad de hombre y de mujer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí está muy buena, se las recomiendo y ojalá la puedan ver. También el Mesías, ojalá esa serie la puedan ver. Creo que está en Netflix, el Mesías, ¿no? Es un Mesías en la época moderna. Oh, está muy buena, yo la vi. Y te invita a muchas reflexiones, ¿eh? O sea, a mí me hizo pensar, ¿qué pasaría con Jesús si estuviera hoy aquí, ¿no? En esta época. Sí, claro. Sí, es muy interesante la película y caracteriza muy bien a un líder religioso. Sí. Pues bueno. Gracias, Abel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Una pregunta nada más. Sí. ¿Podemos hacer una pregunta última de lo que dijo Martina? Sí. Lo que ella mencionaba y lo que tú decías, aquí cómo entraría el Salmo 31 en donde dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. A decir, se supone que si la pasión ya estaba escrita, dijéramos que no. Ahí como que sí entraríamos un poco, bueno, yo. No, es como. Ay, se cortó, Lupita. Sí. No sé si nomás fui yo. No, sí se cortó. Ok, bueno, lo que decía Martina y lo que tú mencionabas, aquí me entra un poquito en conflicto sobre lo que dice el Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. No sé, aquí como que por un lado sí ya estaba escrita la pasión, pero ahí es donde yo entro en conflicto conforme a lo que tú mencionas y a la pregunta que hizo Martina. No estaba escrito la pasión. El Salmo está hablando de una situación que está viviendo el pueblo de Israel en un momento concreto de desesperación. Y lo que hacen los discípulos, los escritores del Evangelio, es releer la pasión de Jesús a la luz de este Salmo y de la situación del pueblo, ¿no? Igual lo mismo hacen con el siervo sufriente de Yahvé, de Isaías, con este canto que lo vamos a escuchar ¿cómo se llama? Lo vamos a escuchar el Viernes Santo. Pero no es que ya estuviera escrita la pasión, estuviera predeterminada desde el origen de los tiempos, aunque Pablo por ahí va a decir algo más o menos así, pero veremos después a qué se refiere. Sino más bien que a la luz de estos textos se quiere leer el evento muerte de Jesús, que es un evento tan fuerte que desestructura. ¿Cómo entiendes el asesinato violento y la tortura de tu líder, ¿no? De tu profeta, de tu Mesías, del que le da sentido a tu vida? Bueno, pues echando mano de las escrituras, donde se hace referencia también a una experiencia similar. Es como, pienso, los religiosos y los sacerdotes cuando se ordenan o cuando hacen sus votos, dan su invitación y le ponen ahí alguna frase de la Biblia, ¿no? No sé, ¿cuál puede ser? Ahorita no me acuerdo. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, de Jeremías. No quiere decir que el autor de Jeremías estuviera pensando que este pasaje iba a ser para los votos de fulanito o la ordenación de sutanito
o los votos de la madre fulanita, sino más bien la madre fulanita quiere tomar este pasaje de las escrituras para darle sentido a su consagración religiosa. No sé si me explico. Igual puede tomar una frase del padre fundador, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. No quiere decir que Teresa o Juan de la Cruz pensaran en el hermano fulanito voy a escribir esto para que fulanito lo ponga en sus votos. No, fulanito quiere que sus votos se entiendan a la luz de esta escritura del fundador. Es lo mismo que pasa en este caso. No es que el autor estuviera pensando ya, pensemos en el segundo Isaías, en el cántico del siervo sufriente, no es que estuviera pensando ya en Jesús que lo iban a matar en la cruz. Es que los autores del Evangelio quisieron leer la muerte de Jesús a la luz del canto del siervo sufriente. Pero eso nosotros lo podemos ver. A veces sí tienden algunos autores de la Escritura a ver un cumplimiento de profecía, pero no hay tal. Es que están leyendo a la luz de esa lectura un acontecimiento actual. No sé si me explico. Yo de mi parte sí, Abel, pero quisiera comentar que en el Antiguo Testamento como que vinculan, haz de cuenta, profecías con el Nuevo Testamento y propiamente en función de lo que acaban de preguntar, que esa profecía se está cumpliendo textualmente. Entonces, por eso sí, así como que me hace mucho ruido, porque entonces, ahorita vamos a decir, me queda claro, porque estás comentando que, bueno, vinculan una cosa con otra, pero en el momento de interpretar la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, esa vinculación que le dan y esa interpretación que dan a través de las homilías, sí nos dejan entrever a nosotros que ya estaba escrito y que por eso vino el Hijo de Dios. Entonces, aquí por lo que a mí me está quedando muy claro, es que no estaba en sus planes que Jesús muriera, sino que las circunstancias, vamos a decir, políticas y sociales de ese momento, pues lo llevaron a ese fin y que efectivamente fue un asesinato, vamos a decir, no tanto algo que ya estaba hecho de manera profética. ¿Así sería? Sí, exacto. Sí, así sería. Es como la interpretación. Y es muy común en las homilías o en otros espacios escuchar como esta interpretación de cumplimiento de profecías, pero no va por ahí la cuestión. Aunque sí, algunos evangelios, Mateo tratará de hacer ver que Jesús cumple profecías, pero porque quiere hacerlo ver como el Mesías, ¿no? Esa es su intención frente a su auditorio, frente a los que van a escuchar su evangelio. Pero nos estamos metiendo en un tema que le vamos a dedicar una sesión el martes de la Semana Santa, entonces los invito a que estemos atentos para esa sesión. ¿Les parece? Estoy sorprendida, gracias. Muy bien. Muchas gracias, un gusto compartir.